Evangelio de Juan, su capítulo 2, versículo 13 en adelante. Le damos lectura a la palabra del Señor bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Gloria al Señor. Después de las bodas de Caná, que hace unos días que nosotros estuvimos predicando acerca de esa fiesta de bodas, observamos que Jesús hizo allí su primer milagro. Después de allí, dice el versículo 12, que descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y dice que subió a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Yo no sé cuántos se acuerdan de las fiestas de Pascua que celebraban los judíos. Una fiesta que también es conocida como la fiesta de los panes sin levadura. Esa fiesta tiene su origen desde Egipto, cuando los hijos de Israel, la noche cuando Jehová pasó y mató a los primogénitos de los egipcios. El Señor le dijo a los hijos de Israel que tenían que por familia escoger a un cordero y sacrificarlo, el cordero, matar el cordero, comérselo en familia, y la sangre del cordero tenían que untarla en el dintel de cada puerta de los israelitas, para cuando pasara el ángel de la muerte no entrara en la casa de los israelitas, solamente en la casa de los egipcios. La última plaga que el Señor hizo en la tierra de Egipto para el faraón dejar ir al pueblo del Señor. A esto se le llama la Pascua. Tenían esa noche que comer hierbas amargas, tenían esta noche, gloria al Señor, que comer pan sin levadura y el cordero asado en el fuego. Esta fue la primera fiesta de Pascua que celebraron los hijos de Israel. Y la palabra Pascua significa pasar por alto. Esto significa que el ángel iba a pasar por alto las casas de los israelitas, no iba a entrar a herir a los primogénitos de los israelitas, sino que iba a entrar solamente a la casa de los egipcios. A mí me llama la atención algo en este pasaje, y es que, mis hermanos, no era que el ángel no iba a entrar en la casa de los israelitas.
El ángel de la muerte iba a entrar en todas las casas que habían en Egipto para matar al primogénito de cada casa. La razón por la cual el ángel de la muerte no entró a la casa de los israelitas fue porque ellos obedecieron al Señor al untar la sangre en el dintel de cada puerta, y al ángel ver la sangre en cada puerta dice que pasaron por alto. Una práctica que simboliza la obra que Cristo más adelante iba a hacer a favor de los pecadores. Por medio de la sangre de Cristo, hermanos, la muerte no tiene potestad sobre los hijos de Dios. Todo aquel que ha sido limpiado, todo aquel que ha sido sumergido por medio de la fe en la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario, hermanos, la muerte, dice la Biblia, no tiene autoridad sobre ese creyente. Cuando muera, la muerte no podrá retenerlo, gloria al Señor, porque ya la sangre de Cristo lo limpió de todo pecado y lo libra de la retención de la muerte. Este es el origen de la fiesta de panes sin levadura o la Pascua. Y el Señor le ordena a los hijos de Israel que anualmente tenían que celebrar esta fiesta. Esta fiesta era una de las 3 grandes fiestas que hacían los judíos cada año. La fiesta de la Pascua, los panes sin levadura, era la más importante, porque a través de esa fiesta los judíos, los israelitas, se acordaban de la aflicción que habían vivido en tierra de Egipto. De hecho, gloria al Señor, cada uno de los elementos que se usó en la Pascua tiene un significado. Por ejemplo, las hierbas amargas, eso era para recordar a los judíos la aflicción que habían vivido allá en Egipto. Y los hijos de Israel tenían que recordar esa fiesta, mis hermanos, tenían que celebrar esa fiesta para recordar de dónde Dios los sacó de la aflicción, de la tierra de servidumbre allá en Egipto. Y de seguro, mis hermanos, Cristo participaba o iba siempre a esa fiesta. Sucede que cada vez que celebraban esa fiesta, mis hermanos, fuera de Israel vivían aproximadamente, mis hermanos, de 1.5 o 2 millones de judíos. Y cada vez que se celebraba esta fiesta en Israel, los judíos que vivían en las naciones vecinas y en otros continentes tenían que viajar a Jerusalén, al templo, para celebrar la Pascua, porque la Pascua era tan importante para los judíos, mis hermanos, que se puede comparar con las fiestas navideñas que se hacen en todo diciembre. Así que todos los judíos viajaban, gloria al Señor, a Jerusalén cuando se hacía esa fiesta que normalmente se celebraba a finales de marzo, gloria al Señor, y a principio del mes de abril, un mes que es conocido como el mes de Nisan en hebreo. Y dice que estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y dice que cuando él llega al templo donde habían, mis hermanos, aproximadamente 2 y pico de millones de judíos celebrando la Pascua, dice que encontró un gran desorden en el templo, por lo cual Cristo tuvo que entrar en un proceso de purificación. Dice el versículo 14: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas allí sentados. Mis hermanos, cuando se celebraban la Pascua o la fiesta de los panes sin levadura, se acostumbraba, obviamente había que hacer sacrificios en ese lugar. Por eso, gloria al Señor, los judíos que emigraban hacia Jerusalén tenían que usar o comprar animales, porque no lo podían traer obviamente de sus tierras. Tenían ellos que comprar animales y ofrecerlos al Señor en el templo. No era que era pecaminoso en sí mismo la venta de animales. Lo pecaminoso era que lo estaban haciendo en la casa de Dios.
Lo pecaminoso era que habían convertido la casa de Dios en una especie de mercado y ya se había desenfocado de la verdadera adoración a Dios y del propósito y el significado de la Pascua, y estaban haciendo puros negocios en la casa del Señor. Dice que allí habían personas que vendían bueyes, obviamente para el sacrificio. Mis hermanos, cuando estamos hablando de alrededor de 2 millones de judíos, el negocio que se hacía allí no era pequeño. Ovejas, palomas, y dice que los cambistas estaban allí. ¿Quiénes eran los cambistas? Los cambistas eran las personas que estaban encargadas en cambiar las monedas paganas que traían los judíos del extranjero a una moneda local que sí era aceptable en el templo para la ofrenda, porque cada judío tenía que traer ese día una ofrenda al Señor, al templo. Sucede, mis hermanos, que las monedas que traían de las naciones vecinas en las cuales los judíos esparcidos vivían eran unas monedas que tenían cierta imágenes idólatras. Por tanto, no podían ser ofrecidos en el templo, y por eso, gloria al Señor, habían personas específicas que se sentaban, mis hermanos, en ciertas mesas para hacer el cambio de la moneda extranjera por moneda local. Y estos eran los cambistas. Y dice que el Señor Jesucristo, al ver el negocio que se manejaba allí, como le decía al principio, no era que eso tampoco era malo en sí mismo. El problema era que lo estaban haciendo en el patio del templo. El problema era que habían convertido la casa de Dios, el templo, en un lugar de negocio. Como Cristo dice en otro contexto, gloria al Señor, en cueva de ladrones. Y dice que el Señor Jesucristo hizo un azote. Ahora, mis hermanos, imagínense a nuestro Señor Jesucristo expulsar alrededor de 2 millones de personas reunidos en un lugar. Dice que haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes. Y dice que esparció las monedas de los cambistas y volcó sus mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y dice que los discípulos se acordaron, versículo 17, se acordaron que está escrito: el celo de tu casa me consume. Mis hermanos, Jesús estaba preocupado por la casa de Dios, por la gloria de Dios. La preocupación de Jesús, mis hermanos, no era que le fuera bien a los judíos en el negocio que hacían. La preocupación de Jesús era, mis hermanos, que Dios fuera glorificado en su casa. Porque cuando estamos hablando de la casa de Dios, el templo de los judíos, estamos hablando de una construcción que el Señor mandó hacer para que en esa construcción, en ese templo, Él se manifestara a los hijos de Israel. Cuando los israelitas salieron de Egipto en medio del desierto, gloria al Señor, mis hermanos, mientras ustedes saben que ellos vivieron alrededor de 40 años en el desierto antes de entrar a la tierra prometida, Canaán. Dios quería, mis hermanos, manifestarse a los hijos de Israel en el desierto, pero Él quería, mis hermanos, un lugar especial para Él manifestarse a los hijos de Israel. En ese tiempo, lo que el Señor le ordena a Moisés a construir fue algo que le llaman el tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión era como una especie de carpa gigantesca que se podía desarmar y armar. Mientras los israelitas se movían en el desierto, el tabernáculo de reunión se desarmaba y se armaba donde ellos acampaban. Y en el tabernáculo de reunión Dios manifestaba su gloria, Dios se comunicaba con Israel, Dios le hablaba a Israel a través de los levitas, principalmente a través de Moisés.
40 años Israel estuvo en el desierto, 40 años se comunicaban con Dios a través del tabernáculo de reunión, pero ya introducido a la tierra prometida, dice las escrituras que David quiso edificarle una casa a Dios, hacerle un templo al Señor. Pero el Señor le dijo que no a David, ya que David había peleado demasiadas guerras, David había, mis hermanos, luchado, había derramado demasiada sangre. El Señor le dijo: no, tus manos están manchadas, tú no puedes edificarme casa, tu hijo me va a edificar casa. Y dice que cuando David muere, que lo sucede su hijo Salomón en el reinado, dice que Salomón le construye un templo al Señor bien hermoso. Y a través de los tiempos, los israelitas usaban ese templo para encontrarse con el Señor. Ese templo estaba dividido en 3 espacios. Estaban los atrios, que era una especie de patio donde los sacerdotes hacían sacrificio al Señor, donde se reunía el pueblo. Y estaba el lugar santo, gloria al Señor, donde también el pueblo se reunía, los sacerdotes hacían sacrificios al Señor. Y el lugar santísimo, que simplemente, gloria al Señor, era el lugar especial donde solamente podía pasar el sumo sacerdote cada año para hacer sacrificio, tanto por el pueblo como también por sí mismo. Dice la palabra del Señor: en los tiempos de Jeremías profetizó acerca de la maldad de los judíos. Dios los iba a castigar con la nación de Babilonia al frente, gloria al Señor, teniendo al frente el rey Nabucodonosor. Dice que ese rey vino, sitió a Jerusalén, la llevó cautiva, y dice que destruyó el templo que había construido Salomón. Pero ¿qué sucede, mis hermanos? Después que los israelitas regresaron de la cautividad, Zorobabel, Josué y otros, gloria al Señor, comenzaron a reconstruir el templo que Nabucodonosor había desbaratado. Pero el templo que construyeron los judíos después de la cautividad no tuvo la misma gloria que el templo que había construido Salomón al Señor. Y por eso los judíos se quejaban. Incluso el que ha leído el libro de Ageo puede darse de cuenta que los hijos de Israel comenzaban a construir y se paraban. El Señor tenía que levantar a un profeta para amonestar a Israel, para seguir construyendo, para continuar con la construcción de la casa de Dios. Hasta en uno de los profetas, hablando de parte del Señor, le habló al pueblo diciendo: vuestra casa está bien hermosa, bien bonita, bien reparadita, pero la casa de Jehová está en ruina. Subid al monte, cortad madera y edificad la casa del Señor. Y dice que el Señor, levantando profeta, amonestando a Israel, por fin terminaron de construir el templo, de reconstruir el templo, pero no tuvo la misma gloria que el templo que había construido Salomón. Llega el rey Herodes, y el rey Herodes se dedica a la reconstrucción del templo, y hizo un templo que incluso tuvo más gloria, más hermoso, más grande que el templo que había construido Salomón. Un templo, mis hermanos, que llamaba la atención a todos los extranjeros que venían a Jerusalén. Ustedes se acuerdan, en una ocasión, cuando Cristo descendió a Jerusalén, los discípulos le dijeron: venga a ver la hermosura de los edificios del templo. O sea, eso era una belleza. Herodes se encargó, mis hermanos, de poder congraciarse con los judíos, ya que era un rey malvado. Y la manera de recompensar a los judíos, de mostrar un poquito de cariño, de amor a los judíos, era construir el templo anhelado. Un gigantesco templo cuya construcción, según el pasaje que leímos, duró 46 años. Y según lo que se cree, ese templo todavía, aunque habían pasado 46 años en su construcción, todavía no había sido terminado. Incluso todavía en los años 70, que el templo volvió a ser destruido,
porque Cristo lo profetizó, le faltaba a su construcción. Y mientras Jesús estaba allí, mis hermanos, dice que comenzó a expulsar a los cambistas y a aquellos que ofrecían, aquellos que vendían animales para el sacrificio. Cristo los comenzó a expulsar porque habían, mis hermanos, convertido el templo en una especie de mercado para venta, gloria al Señor, de animales para ganar dinero. O sea, ellos se habían desenfocado del propósito original del templo. Porque ¿cuál fue el propósito original por el cual el templo se construyó? Por el mismo propósito el cual Dios mandó a Moisés a construir el tabernáculo de reunión. ¿Y para qué Dios mandó a Moisés a construir el tabernáculo de reunión? Para que allí, en el tabernáculo de reunión, los israelitas pudieran tener un encuentro con el Señor. Ese era un lugar sagrado, tanto el tabernáculo de reunión como también el templo de los judíos. Ese era un lugar sagrado a donde se decía que Dios moraba, porque allí estaba el arca del pacto, que representaba la misma presencia de Dios. Desde allí los israelitas se comunicaban con el Señor. Pero los judíos tenían una perspectiva totalmente contraria a la que Dios tenía en cuanto al templo. Y por eso el templo ya no lo estaban usando con el mismo fin con el cual Dios lo había diseñado, Dios mandó a construirlo, sino, gloria al Señor, lo estaban usando para sus propios beneficios. Y por eso, mis hermanos, gloria al Señor, Cristo expresa, o el mismo salmista profetiza acerca de Cristo: el celo de tu casa me consume. Salmo 69:9. El celo de tu casa me consume. Y oigan, hermano, posiblemente y seguramente el Señor Jesucristo no fuese solo día que había visto esa práctica de los judíos. Porque recuerden que Jesús cumplió la ley de manera perfecta, porque Cristo vivió bajo la ley para cumplirla a la perfección. Así que Cristo, mis hermanos, desde su nacimiento, Él iba a esos ritos, gloria al Señor, ceremoniales que se hacía en Jerusalén. Cristo no había tomado la oportunidad de poder ejecutar, de poder reaccionar ante las prácticas de los judíos, pero cuando comenzó su ministerio, pienso que él pudo haber dicho: este es el tiempo de arreglar esta situación, este desorden en la casa del Señor. Porque recuerden, mis hermanos, aunque la palabra del Señor nos enseña que Dios, el siervo Esteban hablando, Dios no habita en templo hecho por mano de hombre, pero ese templo tenía un símbolo muy especial. El templo estaba significando algo, el templo estaba representando algo sumamente especial. Recuerden, mis hermanos, la palabra de Dios nos enseña que todo lo que se habla en el Antiguo Testamento acerca, mis hermanos, de las cosas que el Señor Jesucristo iban a hacer, dice que todos ellos era una sombra. Estaban representando lo que Dios iba a hacer por medio de Cristo. Por eso, en las visiones que Dios le mostraba a Moisés, el Señor le dijo a Moisés que tuviera cuidado en hacer las cosas que Él le había mandado hacer conforme, no a su voluntad, conforme a las visiones, a las cosas que Él había visto. O sea, Moisés pudo ver algo original y el Señor le dijo: tú lo vas a copiar en la tierra. O sea, el tabernáculo de reunión no tenía un fin en sí mismo. El templo de los judíos no tenía un fin en sí mismo. Ellos estaban simbolizando el verdadero templo de Dios. ¿Y cuál es el verdadero templo de Dios? Versículo 19. Vamos a leer desde el 20. Dijeron:
Perdón, desde el 18. Y los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Los judíos quedaron impactados por lo que Jesús estaba haciendo. No, lo que ese hombre está haciendo no es algo pequeño, es algo grande. Por ende, él no puede ser cualquier tipo de persona. Vamos a pedirle una señal para ver si él es el Mesías. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Versículo 20. Los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este majestuoso templo. Añadí la palabra majestuoso. ¿Y tú en 3 días lo levantarás? Oigan, hermano, Cristo le dice a los judíos: destruid este templo y en 3 días lo voy a levantar. De hecho, esa declaración de Cristo fue usada por los judíos para poder condenar a Jesús a la muerte. ¿Qué dijeron los judíos de Jesús? Ellos dijeron que él dijo que iba a destruir el templo, pero Jesús nunca dijo que iba a destruir el templo. Jesús le dijo a los judíos: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús no está diciendo: yo voy a destruir este templo. Jesús le está diciendo a los judíos que destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Pero Jesús no estaba haciendo referencia al templo que había reconstruido el rey Herodes, sino que él estaba haciendo referencia de su propio cuerpo. Versículo 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Jesús no hacía referencia, mis hermanos, al templo de Herodes, que duraron 46 años para construir y que todavía estaba en construcción, sino que Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Y nos preguntamos lo siguiente: ¿qué quiso decir Jesús? ¿O por qué Jesús hizo ese cambio de palabra o de templo en su expresión? Porque el verdadero templo de Dios no es el templo que fue construido por los israelitas, ni el templo que construyó Salomón, ni el templo que construyó Herodes, sino nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De ahí es que podemos entender la expresión que hizo Esteban, que Dios no habita en templo hecho por mano de hombre. Mis hermanos, el templo de los judíos, tanto el tabernáculo como también el templo de los judíos en Jerusalén, le dije ahorita que no tenían un fin en sí mismo. Ellos estaban en representación del verdadero templo de Dios. Usaba el templo de Jerusalén para Dios, para que el hombre se encontrara con Dios. Ahora, ¿por medio de quién es que el hombre se encuentra con Dios, hermanos? Por medio de Jesús. Jesús es el templo de Dios, no hecho por mano de hombre, por medio del cual, mis hermanos, la gloria de Dios se manifiesta de una manera poderosa, y desde allí el hombre tiene un encuentro con él. Dice la palabra del Señor que en Jesucristo habita toda la plenitud de la deidad. O sea, todo lo que es Dios habita en Jesús, está en Jesús. Para los que dicen que Jesús no es Dios, no es Dios. Nos dice Hebreo que toda la plenitud de la deidad, todo lo que es la deidad, el Padre, el Espíritu Santo, todos ellos, gloria al Señor, con todo su esplendor, con toda su gloria, con toda su majestad, están en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso Cristo dijo en una ocasión a sus discípulos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Por medio de Cristo nosotros tenemos un encuentro con Dios. Por eso el apóstol Pablo, mis hermanos, nos manda a estar en Cristo, porque al estar en Cristo, mis hermanos, nosotros podemos congregarnos con el Señor.
Jesucristo es el verdadero templo de Dios, en el cual los hijos de Dios pueden tener perfecta comunión con el Padre. Ya no es, mis hermanos, el templo de los judíos, ya no es el tabernáculo de reunión, no es aquí en esas cuatro paredes que nosotros tenemos un encuentro especial con el Padre. Nosotros tenemos un encuentro con el Padre a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso el libro de Apocalipsis nos enseña, nos habla acerca de la nueva ciudad, acerca de la nueva vida. Dice que allí no hay necesidad de templo, hermano. No hay necesidad de templo, porque allí nos congregamos en Jesús. Nuestro templo es Jesús. Recuerden que también la palabra del Señor nos enseña, mis hermanos, que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, es la piedra viva, la piedra angular que usaron los edificadores, o sea, los apóstoles, sobre la cual la iglesia de Dios, el templo de Dios, que es la iglesia de Dios, está edificada. Por eso Pedro dice, gloria al Señor, que Él es esa piedra viva. Y nosotros también como piedras vivas. Pedro usa la palabra piedra viva a modo singular y también plural. Primero dice, habla de Cristo, que es la piedra viva. Y luego dice, ustedes que son piedras vivas, estamos también edificados en Él. Porque al Cristo darnos vida, al Cristo hacernos, mis hermanos, al Cristo convertirnos, al hacernos su semejanza, nosotros también, al ser piedra viva, nosotros también somos piedras vivas. Él es la luz del mundo. Actualmente nosotros también somos luminares en el mundo, dice el apóstol Pedro, gloria al Señor. Lo que es Cristo, eso somos nosotros, porque nosotros fuimos creados, dice Pablo en Efesios capítulo 2, fuimos creados en Cristo Jesús conforme a su semejanza. Debemos de parecernos a Cristo, gloria al Señor. Así que Cristo, mis hermanos, es ese templo de Dios sobre el cual la gloria de Dios se manifiesta. Hay un pasaje de uno de los profetas, me parece que es el profeta Ezequiel, que habla acerca de la gloria de Dios que estaba sobre el templo. Y Ezequiel dice que la gloria de Dios se salió del templo y dice que posó en el monte de los olivos. La gloria de Dios se fue de la ciudad. La gloria de Dios abandonó la ciudad, abandonó el templo, gloria al Señor, para irse al monte de los olivos. Es como para darnos a entender, gloria al Señor, que ya la gloria de Dios no se manifestaría por medio del templo construido por Herodes, sino que la gloria de Dios se manifestaría a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Se acuerdan el pasaje donde en el monte de los olivos Cristo estaba orando, gloria al Señor, con sus discípulos, donde Cristo estaba, gloria al Señor, en comunión con sus discípulos, y dice que Él fue resplandecido, que Él fue glorificado, donde se le aparecieron Elías y Moisés? La gloria de Dios se había ido del templo. Ya la gloria de Dios estaba posando sobre Jesús, porque Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Por medio de Jesús podemos tener comunión con Dios. Por medio de Jesús nosotros podemos ser reconciliados con Dios. Por medio de Jesús podemos tener una estrecha amistad con Dios, porque antes éramos enemigos de Dios, pero por medio de Cristo hay reconciliación. Por medio de Cristo hay perdón. Por medio de Cristo hay salvación. Por medio de Cristo hay vida eterna. Así que ya la gloria de Dios no está posada, no se posa sobre cuatro paredes o sobre un templo hermoso, por más revestido de oro y diamante que sea. La gloria de Dios está sobre Jesús. Todo aquel que quiera ver la gloria de Dios tiene que ver a Jesús en las Escrituras y permitir
permitir que Jesús gobierne su vida. Jesús es el verdadero templo. Los judíos, hermanos, estaban pensando que la gloria de Dios, Dios mismo en esencia, estaba confinado en el templo, como que estaba encerrado allí en el templo. Pero la palabra del Señor nos dice que Él no habita en templo hecho por mano de hombre. El propósito del templo y el tabernáculo era simbolizar el verdadero templo de Dios, en el cual los hijos de Dios se congregarían en Jesús de Nazaret. Por eso Él dice: el que viene a mí, yo no le echo fuera. El que viene a mí, dice que Él se hace uno con Él. Cristo, mis hermanos, gloria al Señor, es ese templo de Dios. Y dice que su cuerpo es la iglesia. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Eso significa que la gloria de Dios que está en Cristo también está en nosotros, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Pablo nos enseña en el libro en Primera de Corintios que nosotros somos casa de Dios. No somos cualquier cosa. Pablo nos exhorta acerca de la fornicación, de que no podemos permitir, mis hermanos, que nos unamos en yugo desigual, que nos unamos, gloria al Señor, con una ramera, porque nosotros somos el templo santo de Dios, en el cual habita el Espíritu de Dios. Dios vive en nosotros, porque por medio de su Espíritu, Él está viviendo en nosotros. Y dice que el versículo 23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. O sea, esto nos da a entender que después de las bodas de Caná, del milagro en las bodas de Caná, Jesús hizo muchos otros milagros que no se registran, porque dice el versículo 23 que estando en la fiesta muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Ahora, mis hermanos, es irónico ver la actitud de los judíos pidiéndole señal a Jesús para creer en Jesús. Pero lo que más hacía Jesús eran señales. Mis hermanos, qué ironía. Lo que más hacía Jesús eran señales, y para creer en Jesús le pedían a Jesús que hiciera señales. ¿Sabe lo que nos enseña esto, mis hermanos? Que el hombre no quiere alcanzar la gloria conforme a los dichos de Dios, conforme al camino que Dios ha trazado, sino que le pide a Dios que trace un camino diferente. El hombre no quiere creer en Dios conforme a lo que Dios ha dicho. Mis hermanos, sé que lo he dicho en otras ocasiones, las señales nunca deben de ser un medio para que usted crea más en Dios. Porque la ordenanza del Señor en su palabra para que nazca la fe en el individuo no es ver señales, es a través de su palabra. Esa gente eran la que más veían señales, mis hermanos, porque eso era lo que Cristo hacía, predicar y hacer milagros. Y en varias ocasiones le pidieron señales a Jesús para poder creer en Él. Dan una señal. En una le dijo: señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, porque así como Jonás, gloria al Señor, duró 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así también sucederá con el Hijo del Hombre. Cuando ellos pedían señal, Jesús le daba señal, aunque no a la manera que ellos querían, porque recuerden esto, mis hermanos, Dios nunca se doblegará a tu voluntad.
Eres tú que te tienes que doblegar a su voluntad. Tú no eres el jefe, Él es el jefe. Tú no eres el rey, Él es el rey y tú y yo somos los súbditos. Pero a veces, hermanos, nos ponemos en lugar de rey. Hasta que Dios no haga esto por mí, yo no voy a hacer esto por Dios. Hasta que yo no consiga tal cosa, yo no voy a serle fiel a Dios. Hasta que yo no consiga esto y lo otro. Otros dicen, en el lugar de los impíos yo no me voy a convertir. O sea, le están ordenando a Dios, le están poniendo condición a Dios. Dios, si tú quieres, haz esto por mí, entonces yo me entrego a ti. Gloria al Señor. Nunca se nos debe de olvidar que Él es el rey y nosotros somos los siervos. Somos los siervos, esto no se nos puede olvidar. Dice que muchos creyeron en su nombre, viendo las señales, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Hermano, es impresionante lo que dice Juan aquí. Primero Juan dice que muchos creían en Él al ver las señales. Y luego Juan dice que Jesús no confiaba en su confesión de fe. O sea, aquellos que se convierten por una visión, aquellos que se convierten porque vieron un ángel, aquellos que se convirtieron porque vieron el infierno, mis hermanos, hay que cuestionar su conversión. A veces no es genuina, a veces es emocional, a veces es por el miedo, no por amor. Porque estos que creyeron en Jesús al ver señales, dice el Señor Jesucristo, dice Juan en el versículo 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, no confiaba en ellos. Gloria al Señor. Así, hermanos, lamentablemente hay mucha gente, mis hermanos, que se han convertido al Señor, que han supuestamente creído en el Señor, pero desde el cielo el Señor Jesucristo no se fía de ellos. El Señor no confía en ellos, porque el Señor sabe que pueden cambiar la gloria por un plato de lenteja fácilmente. El Señor sabe, gloria al Señor, que pueden venderlo a Él como Judas Iscariote. El Señor no se fía de ellos, mis hermanos. El Señor no confía en todo el mundo. El Señor confía en gente como Job, aunque lo hayan perdido todo, pero mantienen la fe. El Señor confía, mis hermanos, en gente como Abraham, aunque le manda a vender, a sacrificar lo más amado que tiene, no lo piensan para hacerlo. El Señor confía en gente decisiva, no en emocionista por ver un milagro. Lo que más hay entre nosotros, la iglesia, son emocionistas. Gente que usted lo ve brincando de aquí para allá, brincando de allá para acá, supuestamente con un fuego, pero es un fuego extraño, porque a la hora de la prueba niegan al Salvador. Mis hermanos, da pena y vergüenza ver últimamente en las redes sociales supuestos famosos evangelistas que ahora públicamente usan droga, públicamente, gloria al Señor, están entre los brazos del pecado de Satanás, haciendo todo lo contrario que antes decían que no se debía de hacer. Yo hay un reggaetonero que no voy a mencionar su nombre. Él es una persona que lo conozco personalmente. Él no es de muy lejos de por aquí. Él tiene su fama en las redes. Ese señor se convierte. Primero, desde pequeño, él tira una canción. Esa canción se pegó. Esa canción lo hizo famoso, pero bien famoso. Después, siendo ya mayor de edad, porque él era menor cuando esa canción, tenía como alrededor de 14 a 16 años. Después, siendo ya mayor de edad, se convierte al Señor y después vuelve al mundo a cantar. Hermano,
y yo me dediqué a ver algunos videos de él para observar cosas que decían, oigan, cosas que no la decían cualquier tipo de artista. Hablaba del inframundo, hablaba del infierno, hablaba y con careta de demonios. Y yo, venga acá. Este no es el evangelista famoso que predicaba en todas las en diferentes actividades, que predicaba en diferentes iglesias, que lo invitaban a diferentes lugares. Y hacen como alrededor de 1 año y algo se convirtió. Y como a los 6, 7 meses de convertido, estaban en los mismos altares, predicando. Una gente que acabó de blasfemar contra el evangelio. Una gente que acabó de oponerse a la verdad, oponerse a Cristo, a Dios, a jugar con el evangelio. Volvieron y le dieron los altares. Porque esas son las cosas que a nosotros nos gustan, o que a muchos les gustan. Son dirigidos por las emociones. Son dirigidos, gloria al Señor, por lo que está a la moda. Pero muchas veces no hay una convicción, no hay una convicción real de pecado. No hay un verdadero nacimiento espiritual. No hay, mis hermanos, un abandono del pecado. No hay un encuentro genuino. Y por eso, gloria al Señor, lo que andan es haciendo muecas en los altares. Pero esas son las cosas que le gusta recibir el pueblo. Pero Dios, mis hermanos, no va con muchas cosas. Yo quisiera, mis hermanos, si podía ser posible, como que uno de los apóstoles del Señor viajara en el tiempo, que el Señor lo resucitara y que lo trajera a este tiempo para ver cómo se está enseñando el evangelio, para ver cómo se están dando los cultos de adoración, para ver cómo se está predicando la palabra en las iglesias, para ver si eso fue lo que Cristo le enseñó a su iglesia. Para sentir el Espíritu Santo hay que estar tirando agua, para que te acalambres cuando te caiga el agua y digan que este es el Espíritu Santo. Para poder predicar un mensaje de edificación, no de edificación, supuestamente para que la gloria de Dios baje en el culto, hay que rugir, gloria al Señor, más que un becerro, y discúlpeme la expresión, en el micrófono, de que ahí cayó la gloria. A mí me gustaría ver al apóstol Pablo en estos últimos tiempos, para ver cómo se está predicando el evangelio. Mira las redes sociales. Yo vi un tema de un video en las redes, que ni entré a ver el video, que decía que Pablo secuestró la iglesia. Otra dijo que Pablo era machista, porque Pablo enseña acerca de la postura de la mujer en la iglesia. No, Pablo era machista. Otro dijo, gloria al Señor, la gente ahora siguen a Pablo, no siguen a Jesús. Como que Jesús y Pablo se contradicen. No estaban sirviendo, no estaban operando bajo el mismo espíritu. Hermanos, si el Señor enviara a uno de esos siervos suyos, de los que pusieron el fundamento, los apóstoles, que si el Señor lo trajera a estos tiempos, mis hermanos, sería un caos. Sería un caos mundial, porque la gente quiere servir a Dios, quieren realizar los cultos a base de emociones, no a base de la verdadera adoración, de la verdadera inclinación a la palabra de Dios. Pero el Señor dice que no se fía de esa gente, no confía en esa gente, porque hoy están, pero mañana no están. ¿Por qué hoy están y mañana no? Porque no tienen raíces, no tienen fundamento, gloria al Señor. Porque su servicio al Señor es hasta que las cosas marchen bien. Cuando llega la prueba, todo cambia.
Pero Jesús mismo no se fiaba de ello porque conocía a todos. Esa expresión, conocía a todos, mis hermanos, quiere decir que Jesús conocía tanto a los falsos como también a los verdaderos. Y óiganme bien, mis hermanos, ese conocimiento de Cristo todavía está igualito, porque Él es Dios. Él no crece en conocimiento, pero tampoco mengua en conocimiento. Él conoce tu corazón y Él conoce mi corazón. Él sabe quiénes son creyentes verdaderos, Él sabe quiénes son falsos. Él conoce a todos, Él conoce a toda la gente. Gloria al Señor, como dice el texto. Y dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en cada hombre. Versículo 25. Jesús te conoce. Jesús te conoce. A veces usamos el corazón para acribillar a una persona, deseándole la muerte, tal vez un odio escondido. Y no nos preocupamos porque esa persona no sabe lo que tú estás pensando de ella. Pero lo importante no es que lo sepa el hombre. Lo importante es que Dios lo sabe. Cuida tus pensamientos, cuídate de tus pensamientos, cuídate de los deseos de su corazón. Y óigame, no estoy diciendo que los malos deseos no van a llegar, sino que cuando lleguen, repréndelos. Cuando lleguen, échalos fuera, gloria al Señor. Porque si tú los validas, si tú los aceptas, si tú los ejecutas, si tú los pones por obra y práctica, gloria al Señor, tendrás problema con el Señor. Cuida los deseos de tu corazón, porque lo que te debe de preocupar, aunque el hombre no te ve, Dios te ve y Dios te conoce. Ahora, como vamos a ver en el capítulo 4, cuando nos toque, el lugar de adoración no es Jerusalén. El lugar de adoración no es el monte en el cual estaba el pozo de Jacob, según la samaritana. No es Samaria, no es Jerusalén. Cristo dijo que aquí que el Padre busca verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad, no en un templo, sino en Cristo Jesús, donde quiera que se encuentren. Y te pregunto para cerrar, ¿tú eres cristiano solamente cuando tú estás en esta casa? Déjame decirte que esa casa es simple y llanamente bloque y cemento. Pero el Señor ha hecho de ti un templo donde por medio de su Espíritu Él vino a habitar. Tú eres el templo. Mantén ese templo limpio, mantén ese templo, gloria al Señor, embellecido, consagrado, embellecido para su gloria, mis hermanos, porque allí es que Dios habita, no en esas cuatro paredes. Porque Cristo te ha hecho piedra viva, la cual está sobre su templo, que es la iglesia de Dios. Y si tú todavía no te has rendido a Cristo, déjame decirte que en el único lugar que hay gloria y salvación y restauración es en Cristo Jesús. Fuera de Cristo no hay seguridad. Fuera de Cristo ni Él ni la iglesia te puede prometer nada bueno. Pero en Cristo Jesús dice que lo tenemos todo, porque todo está en Él. Todo está en Él. Todo se mueve alrededor de Cristo, así como los planetas rodean el sol, dan vuelta alrededor del sol para poderse calentar, para poder tener vida, para poder funcionar. Necesitan el sol. El sol no se mueve alrededor
de ellos, sino ellos alrededor del sol. Y el sol está en el centro. Jesucristo es el centro de lo que tiene que ver con lo espiritual, de lo que tiene que ver con lo material, de lo que tiene que ver con todo lo que eres. Jesús es el centro. Sin Él, tu vida no tiene sentido. Gloria al Señor. Pónganse de pie, vamos a orar.